Bendiciones. Estamos, por la gracia de Dios, hoy domingo 19 de abril, en el último de los mensajes de la serie que titulamos La limpieza interior. Y hoy quiero hablarte, en este último tema, acerca de un anhelo. El anhelo que todos debemos perseguir. El anhelo que todos debemos tener. Y primeramente me gustaría leer lo que el apóstol Pablo escribe allá en el libro de los en el libro de los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 19, donde dice, lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual: cuando sepa que, por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel, espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor, para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. En esta parte que leí, en la traducción lenguaje actual, Filipenses capítulo 1 del 19 al 23, Pablo habla de varias circunstancias, varias situaciones. Lo primero es poder notar que él está consciente de la situación que estaba viviendo en ese momento, cuando escribió no solamente esa carta a los filipenses, algunas cartas más, pero él está consciente de la situación que tenía porque él estaba en la cárcel. Es desde la cárcel que él escribe esta carta. Y él no tenía la seguridad, no tenía la certeza, no tenía la seguridad de cuándo iba a salir. Simplemente estaba ahí encerrado. Simplemente estaba más que en cuarentena, más que en aislamiento, más que enfrentando un problema de pandemia. Él, para la pandemia, para el apóstol Pablo, es que a causa de predicar a Cristo, algunos no les gustó y habían logrado que finalmente fuera encerrado. Y desde la cárcel, y esto es importante hacerlo notar, que a pesar de la situación o circunstancia difícil que Pablo estaba pasando, mira todo lo provechoso, mira todo lo útil como instrumento estaba haciendo para Dios. Y a través de la inspiración del Espíritu Santo estaba mandando cartas, estaba dando exhortaciones, estaba transmitiendo un ánimo. Pero establece algo muy importante. En la versión Reina Valera dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El caso es el mismo. Si vivo, dice versículo 21, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, saldré ganando. O sea, había dos perspectivas, dos situaciones, dos circunstancias de las cuales Pablo habla vehementemente en cuanto a qué es lo que él quiere hacer. Y cada vez que esbozamos o cada vez que recordamos lo que hemos aprendido de la Reina Valera, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, nos debería de ubicar en una perspectiva real acerca de lo que ocurre o sucede en nuestra vida, sobre todo ahorita, en estos momentos de circunstancias tan difíciles, de circunstancias en todos sentidos problemáticas, pero que de una u otra manera también pueden ser tiempos de enseñanza. Por eso hemos hablado acerca de que todo este tiempo deberíamos haberlo aprovechado o debemos aprovecharlo para una limpieza interior. Ya hemos tenido bastantes recomendaciones en cuanto a la limpieza exterior, lavado de manos, el cubreboca, etcétera, y todas y cada una de las indicaciones que tenemos de parte de las autoridades. Pero hay una limpieza que también podemos llevar a cabo y es la limpieza interior. Y todos estos días hemos tratado de compartir cuáles son algunas de las cosas que debemos de limpiar o que debemos de quitarlas como carga en nuestra vida. Pero finalmente, lo que quiero reiterar el día de hoy es ese anhelo que debe permanecer en nosotros, ese anhelo que es el que no debe ser quitado, ¿verdad? Y Pablo habla de esto. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida,
puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué manera de expresarlo de parte del apóstol Pablo! Y mira, quiero compartir contigo esto. ¿Cuáles son tus anhelos naturales del corazón? ¿Cuáles son los anhelos naturales del corazón humano? Por lo general, tiene muchos. Entre los más comunes están tener una estabilidad económica que a su vez pueda dar seguridad a la familia. Muchos estamos sufriendo por esto. Aquellos que no tenemos trabajo, aquellos que sentimos que los últimos recursos, que los últimos atunes, los últimos bolsas de frijol o de arroz se están acabando ahí en la alacena y decimos, ¿y después qué? Si no tenemos ninguna entrada económica, si no tenemos trabajo, si no, etcétera, etcétera. Tal vez llenar la necesidad afectiva a través de una buena relación amorosa. Estoy hablando de los anhelos. Tener paz interior, pues logrando esto se logra vivir bien con el resto de nuestro entorno. Los padres anhelan que sus hijos culminen sus carreras y que tengan éxito en la vida. Estos son anhelos legítimos, pues las aspiraciones son necesarias. Pero en todo esto, ¿dónde aparece el anhelo que la gente debería tener por Dios? ¿Anhela la gente tener un encuentro con Dios y que Él forme parte de su agenda donde incluye a sus demás deseos? Y hasta me hace recordar, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y para el caso de un creyente, ¿cuál debería ser el anhelo de su corazón? Bueno, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esto en el pasaje que leí. El anhelo mayor de todo creyente debiera ser ver a los hombres viajando al cielo para reunirse con Cristo en lugar de irse al infierno a reunirse con Satanás. Este anhelo debe ser muy vivo porque muchos tienen un celo por Dios que los hace ciegos en lugar de ser salvos. Debemos anhelar la salvación del perdido porque muchos tienen su propia justicia y sobre todo debemos anhelar la salvación del perdido porque no hay salvación fuera del señorío de Cristo. Un misionero, quien fuera el fundador de la misión interior a la China, hablando de su pasión por aquellos perdidos en este vasto país asiático, dijo: mi deseo es que Dios nos haga el infierno tan real a nosotros que no podamos descansar, el cielo tan real que deseemos poblarlo, que Cristo sea tan real que Él se convierta en nuestro motivo supremo. ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? ¿Qué tanta compasión tenemos por el perdido? O más bien, ¿cuál es el anhelo por el cual deberíamos estar cada día, cada momento, trabajando? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Hemos hablado ya de la limpieza interior y ahorita voy a mencionar algunas cosas más en cuanto a todos los mensajes anteriores, pero primordialmente, cuando llega ya el fin de todas las cosas, cuando tenemos que enfrentarnos cara a cara con la situación, con la realidad, cuando tenemos que enfrentar día a día el cúmulo de noticias, el cúmulo de información que está llegando a nuestra vida y que de una u otra manera constantemente nos están desviando de lo importante, es cuando nosotros tenemos que hacer un examen, es cuando nosotros nos corresponde de verdad meditar en esto que al final en el versículo 23 del pasaje de Filipenses 1 dice: en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. Hablando Pablo de la situación que para mí el vivir es Cristo, por el morir es ganancia, dice: en caso de seguir con vida, mira, en caso de seguir con vida, puedo ser útil a Dios aquí en la tierra. Dentro de las circunstancias difíciles, dentro de las circunstancias problemáticas, dentro de lo que estamos enfrentando con esta pandemia, con este encierro, con este periodo de cuarentena en donde nos han llenado de un sinfín de cosas que tal parece que nos deja inmóvil. Mira, es cuando también
también Dios ha provisto las herramientas, Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos seguir trabajando, para que nosotros podamos seguir siendo útiles al Señor. No nos encerremos en un falso ritualismo de religión, no nos encerremos en que ya porque no estamos libres no podemos cumplir con todas y cada una de las situaciones que tienen que ver con el trabajo en una iglesia y todo lo demás. Aún en esta situación que estamos viviendo, imagínate, Pablo no podía ir a la iglesia los domingos, imagínate, Pablo no se podía reunir, y sin embargo fue los tiempos en que de mayor utilidad fue al Señor. Fueron tiempos que Dios fue preparando, cuando tuvo que estar ahí en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de muchos falsos hermanos, apedreado, abofeteado, lastimado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fue el momento, pero ahora encerrado, ahora no en libertad, más que en cuarentena. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Dice aquí: puedo ser útil a Dios aquí en la tierra, y si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Mira la alternativa que nos ofrece la palabra de Dios. Mira la alternativa que nos ofrece Dios mismo para estas circunstancias, para estas situaciones tan difíciles que estamos enfrentando, cuando nosotros nos hemos dedicado primero a trabajar interiormente, primero a trabajar individualmente, primero a trabajar personalmente, limpiando, quitando todo aquello que nos estorba. Entonces podemos ver el trabajo de Dios que tenga una utilidad práctica, una fe que sea una fe con obras, que sea una fe no nada más de decir lo creo o lo espero o yo estoy consciente o me aferro a las promesas de Dios. No, una fe que se transmita en acciones, en actitudes, en pensamientos, en todo aquello que tenga que ver en ser útil a la obra de Dios, en ser útil a aquello que Dios quiere para nuestra vida. Y es ese anhelo de saber que podemos servir a Dios aquí en esta vida y que un día tenemos la promesa de estar allá en la vida eterna. Y yo sé que para muchos de nosotros a veces es difícil entender, a veces es difícil poder, más que comprender, el poder vivir de una u otra manera todas y cada una de las promesas de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 en adelante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, mira mi cara, mira mi cuerpo, se ha ido desgastando. Sí, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es a lo que yo quisiera llegar. Que así como se está deteriorando mi exterior, el interior de verdad se fortalezca, el interior se renueve de día en día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas, y de una u otra manera, de una u otra forma, podemos tener la certeza, podemos tener la seguridad de que la vida no se va a acabar con esta pandemia, la vida no se va a acabar con esta tribulación, la vida no se va a acabar. Porque sabes que si tú tienes esa confianza en Dios, si tú crees en Dios, si tú esperas en Dios, si tu mirada es nuestro Señor Jesucristo, tenemos toda una eternidad por delante. Lo que pasa, y esto es de alguna manera justificable, lo que pasa es que lo quisiéramos ahora, en esta vida, en este tiempo. Y si en este tiempo no se cumple, obviamente nos afecta y obviamente nos quita de lo que es lo verdaderamente trascendental, de lo que es verdaderamente importante. Cuando nosotros no podemos aplicar, no mirando nosotros las cosas que se ven, ¿qué es lo que vemos ahorita? ¿Qué es lo que vemos? Noticias en todo sentido, noticias de todo tipo, y ya no sabe uno ni a quién creerle, ya no sabe uno ni para qué ni qué camino seguir. Unos hablan de que es una pandemia falsa, otros hablan de que esto es un fraude, unos hablan de recesión económica, otros hablan de un dominio total y absoluto de los más poderosos, y está bien que cada quien exprese su opinión y cada quien desde su trinchera pueda hablar y decir. Ahora, los que estamos de este lado, los que estamos oyendo, los que estamos escuchando,
¿Qué es lo que tenemos que poner como prioritario? Ya a nosotros nos corresponde, y de verdad nos corresponde, y vuelvo a insistir en lo que mencioné ayer. Yo he visto en la hermandad muchos instrumentos de Dios, de verdad, desviviéndose por transmitir esperanza, desviviéndose por traer mensajes de aliento, y esto es de verdad lo que también ha hecho esta tribulación, de verdad. Esta tribulación lo que ha hecho es que también recordar que de una u otra manera nos ha sacado de nuestra esfera de comodidad, que nos ha quitado y que nos da la oportunidad de ser útiles, de aprovechar estos medios, estos recursos, estos avances tecnológicos que es gracias a Dios, y de que si los podemos usar adecuadamente, correctamente, podemos también transmitir ánimo. Créeme que todos nosotros nos morimos porque hemos también aprendido a valorar lo que significa un abrazo, un apretón de manos, la compañía de seres queridos. En el caso de los cristianos, el estar juntos en la iglesia, claro que lo anhelamos, claro que lo recordamos y lo queremos volver a hacer, pero también nos ha quitado esa comodidad de hacerlo todo tranquilamente y buscar las maneras, buscar las formas. Si tú no eres quien lo está haciendo, bueno, tienes todavía esa oportunidad. Lo cierto es que de una manera, cuando uno puede ser útil a la obra de Dios, cuando uno puede ser útil como instrumento de Dios, entonces de verdad podemos tener esa situación como Pablo decía: en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo ser útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. De una o de otra forma, hay recompensa. De una u otra forma, Dios promete y Dios cumple, y de una u otra forma podemos ser utilizados como grandes instrumentos de Dios. Y yo sé que aunque nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo esto, mira, déjame recordarte algunos otros versículos que tienen que ver con lo que Pablo transmitía, Pablo y otros autores. Quiero ir a leer y compartir contigo esto. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11 y 12. Y nota, quiero que veas no solamente finalmente lo que estamos expresando, de tener la esperanza, de tener el anhelo de estar un día allá en casa con Dios, sino que dice: mas tú, oh hombre de Dios, versículo 11, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Nota esto: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Lo mismo, en algún sentido, lo que habló ahí en Filipenses. Aquí le está diciendo a Timoteo: tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de aquellas cosas que no son correctas delante de Dios. Dice: y sigue la justicia. Estamos hablando de ser útiles para Dios. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla. Y de veras, este pasaje de Pablo a Timoteo me encanta como muchos otros, porque hay ocasiones en que tal vez estés trabajando arduamente como ministro, o estés trabajando arduamente como un siervo de Dios simplemente, ¿verdad? O sea, no es el caso el título, no es el caso el instrumento que seas. El punto es que tal vez has trabajado en la justicia, en la piedad, en la fe, en el amor, en la paciencia, la mansedumbre, has peleado la buena batalla de la fe, pero volteas y dices: ¿y qué pasa? Las cosas no cambian, parece que todo sigue igual. Bueno, cuando esto te empiece a causar desilusión, desánimo, desesperanza, desaliento, cuando esto te empiece a causar cansancio, bueno, conserva el anhelo. ¿Cuál anhelo? Dice Pablo: echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Allá adelantito, y en el mismo tema, y en el mismo caso, dice versículos 18 y 19, hablando acerca de aquellos que han sido bendecidos de manera económica o material, dice y les recomienda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
Todos en esta vida tenemos una función, todos en esta vida tenemos una misión, todos en esta vida somos parte del equipo de Dios. Todos sin excepción, sean ricos, hablando económico, materialmente, sean ricos, son medianamente ricos, sean pobres, sean menos que pobres, etcétera. Todos tenemos una misión. Y aquí específicamente Pablo habla en cuanto a otros, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Yo pienso en esto, mira, en estos tiempos en que la situación se ha vuelto crítica económica y materialmente hablando, y yo de inmediato recuerdo la iglesia allá en Macedonia, en 2 Corintios capítulo 8, ¿verdad? Dice que o sea, ¿cómo estaba la situación de ellos? De verdad, estaba paupérrima, estaba en una situación bien difícil, bien dura, y dice, aún se gozaron en dar más allá de sus fuerzas. Siempre hay una forma, siempre hay una manera, siempre hay un camino por el cual nosotros podemos actuar de la misma manera. Puede ser que estés pensando, sí, pero es que yo, mi familia, no tengo y todo. ¿Sabes qué? Tú en tu vida, yo en mi vida, muchos en nuestra vida hemos podido ver que de veras donde comen 3, comen 4 o comen 5. Y no estoy hablando ninguna tontería. Estoy diciendo que hay ocasiones en que no lo sabemos, pero pareciera ser que la alimentación de los 5,000 y después de los 4,000 que se menciona ahí en la escritura de parte de nuestro Señor Jesucristo, de donde de 2 pececillos y 5 panes, cuánta gente se alimentó nuestro Señor, pareciera ser que esto sigue siendo un constante en la vida, porque hemos visto la mano de Dios, hemos visto que de verdad cuando parece ser que no va a alcanzar es cuando sobreabunda. Así es que todos en una u otra manera, y es parte de lo que podemos hacer, es parte de lo de ser útiles en esta vida. Buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir que echen mano de la vida eterna. No sabes cuánto significa para nosotros aquí en familia el no ver todo el tiempo que estuve en México, todo el tiempo que he estado en muchos lados con los hermanos en la iglesia y ahora no poder, ya sé que por la situación era difícil, ¿no? Regresar a un día tan pico y todo lo demás, pero no sabes qué ánimo me causa cuando un mensaje, cuando una publicación en Face, cuando hacen referencia a nuestra amistad, a nuestra hermandad, no sabes cuánto significa de verdad. Y cuando todo esto sentimos que empieza a acabarse, que empieza y que nos lleva a cansarnos, entonces dice Pablo que echen mano de la vida eterna. Judas capítulo 1 versículo 20-21, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nota, en los 3 pasajes vida eterna, sí, pero a la par de la vida eterna dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay trabajo que hacer y somos instrumentos y podemos ser útiles en la obra. Y aún en los momentos tan difíciles, tal vez no seamos Pablo escribiendo parte de la Escritura, pero podemos ser imitadores de Pablo, como él lo es de Cristo, haciendo lo que nos corresponde dentro de las medidas, las limitaciones, dentro de las habilidades, las características, dentro de los talentos, de los dones que Dios te haya dado, que Dios haya puesto en ti, que Dios nos haya regalado para ponerlos en práctica. No seamos como aquel que nada más le dieron el talento y fue y lo escondió porque sabíamos que él era duro, porque eso no va a funcionar. Y esto es lo que nosotros deberemos estar haciendo, a la par de que ya hemos limpiado, de que seguimos limpiando el interior, a la par de eso empezamos a trabajar, empezamos a darle idea, empezamos a darle seguimiento, empezamos a darle un objetivo, una meta a todo lo que nos está aquí aconsejando el Señor, todo lo que está a través de Pablo recomendándonos de ser útiles en esta vida mientras llega la vida eterna. Y finalmente 1 Corintios 15-19 dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, donde
solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida. Híjole, tenemos una meta, un objetivo muy limitado, un objetivo, una meta muy chiquito. Es más, casi inexistente en el factor tiempo, en el factor eternidad. Porque esta vida solo es pasajera, esta vida solamente es por un tiempo. Dice Pedro, somos peregrinos en este mundo y nuestra esperanza debe ser más de que Cristo nos ayude en esta vida. Pero mientras nos ayude en esta vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a ser útiles, empezar a trabajar, empezar a hacer las cosas que nos corresponden. Los imprevistos y las vueltas de la vida tienen una manera de recordarnos que aquí no estamos en casa. Esta no es nuestra tierra. No estamos familiarizados con el lenguaje de la enfermedad y la muerte. La cultura confunde el corazón. El ruido interrumpe nuestro sueño y nos sentimos lejos de casa. ¿Y sabes qué? Eso está muy bien. La nostalgia es una de las cargas que a Dios no le importa si la llevamos. Nosotros estamos en preparación para otra casa y nosotros sabemos que no estamos aún allá. La más grande calamidad no es sentirse lejos de casa cuando lo estás, sino sentirse como en casa cuando en realidad no lo estás. Este mundo no es nuestra casa. Cada arruga y cada fastidio es un paso más cerca del último paso. Cuando Jesús cambie nuestros cuerpos comunes en cuerpos eternos, no más dolor, no más depresión, no más enfermedad, no más finales, no más llantos, como dice Apocalipsis 21:3 en adelante. No habrá más llanto ni dolor. He aquí las cosas viejas han pasado. Y todos esperamos cosas verdaderamente nuevas. Y todos esperamos esto, y con esto casi estoy concluyendo. Todos esperamos esto. Juan capítulo 14. Poco después Jesús les dijo a sus discípulos, estoy en la traducción lenguaje actual, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. En casa de mi Padre, como dice la versión Valera, muchas moradas hay. Y una de esas moradas, Dios, nuestro Señor Jesús, las preparó para ti y para mí, para todo aquel que crea en esto, para todo aquel que crea en nuestro Señor, para todo aquel que lleve a cabo lo que significa el creer en el Señor, que sea útil al Señor, que seamos útiles al Señor, que trabajemos en esta vida. Para mí, el vivir es Cristo. Tenemos que vivir en Cristo. Y el morir, si fuera el caso, si fuera la situación, el morir es ganancia. Es ganancia. ¿Piensas que hemos aprendido a hacer una limpieza continua de nuestro interior? Mira, vamos a hacer un trato. Reduciremos la carga emocional. Podemos hacerlo, tú lo sabes. ¿No moramos en las galerías de nuestro Dios? ¿No es el cielo su lienzo y la humanidad su obra maestra? ¿No estamos rodeados de arte? Una ardiente puesta de sol, olas espumosas, y ¿no es el alma el estudio, el nacimiento del amor, el legado de la gracia? Es el alma del estudio. El nacimiento del amor, el legado de la gracia, es el alma del estudio. Y lo quise repetir 2 veces. Alrededor nuestro todos los prodigios explotan como luciérnagas. Las almas reciben un toque, los corazones cambian y se oye un bostezo por lo cual lo hemos perdido. Dormimos a través de todo eso. No podemos evitarlo. Es duro cargar la culpa del ayer. Esta bolsa de preocupaciones
tiene el cuello hecho un nudo. El terror de la muerte es suficiente para romper cualquier espalda. Estas cosas también son suficientes para hacernos perder lo bueno de la vida. Muchos se lo pierden y se lo pierden cada domingo. Personas buenas y decentes se sientan en la iglesia y luchan por mantener abiertos, si no los ojos del cuerpo, por lo menos los del alma. ¿Y qué perdemos? Nos perdemos de ver a Dios que abre los cielos para escucharnos cantar. ¿No deberíamos estar con las manos extendidas al cielo y en puntillas junto al banco? ¿Qué perdemos? 2. Dios se encuentra con nosotros en comunión. ¿No deberíamos distribuir junto con el pan y el vino, varillas de amoníaco para despertarnos mutuamente de nuestros desmayos de temor y reverencia? ¿Qué perdemos? La palabra de Dios. ¿No deberíamos manejarla como la nitroglicerina? ¿No deberíamos estar completamente despiertos? Deberíamos, pero arrastramos ese baúl de insatisfacciones por toda la ciudad en toda la semana, y además de eso no pudimos dormir la última noche. Nos mantuvimos arrastrando la bolsa de las desilusiones. Entonces, librémonos de las bolsas. De una vez por todas, entreguémosle a Él nuestro equipaje, nuestras cargas, nuestras fallas. Tomemos la palabra del Señor: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y hagamos un descanso de la carga de un Dios inferior, un descanso de hacer las cosas a mi manera, un descanso de los deseos interminables, un descanso de la fatiga, de la preocupación, de la desesperanza, de la culpa, de la arrogancia, del temor a la muerte, un descanso de la sombra de aflicción, un descanso del temor, de la soledad, de la vergüenza, de la desilusión, de la envidia, de las dudas, y tal vez lo único que valga la pena es mantener la nostalgia de un día estar allá con Él. Y mañana, cuando tomemos nuestro equipaje, dejemos todas esas cargas en el suelo nuevamente. Volvamos a dejarlo una y otra vez hasta que ese día en que ya no lo levantaremos más, y ese día cuando sientas que cuando sientas la carga más liviana, cuando hayas dado un paso para viajar sin equipaje, cuando tengas energía y puedas ponderar los misterios de la vida, hazte un favor, mira la vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer. No importa las circunstancias, no importan las situaciones, no importa lo que estemos pasando, lo que estemos atravesando. Lo que importa verdaderamente es que debemos tener encendido ese anhelo de estar un día allá en la eternidad con el Señor. Y mientras tanto, seguimos trabajando, mientras tanto, seguimos siendo útiles para la obra de Dios, para la honra y la gloria de Dios. Gracias por todo este tiempo en que hemos estado compartiendo aproximadamente 17 mensajes acerca de la limpieza interior. Si Dios permite y su gracia me llena con los conceptos adecuados, a partir de mañana seguiré con estas transmisiones a las 4 de la tarde. Tal vez estaremos iniciando una nueva serie que tiene que ver con la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y tal vez el tema general sea ese: aprender a andar como Jesús anduvo. Mientras tanto, gracias, te mando 1,000,000 de bendiciones y te mando todo el deseo de tener el anhelo de estar continuamente en la presencia del Señor. Gracias, que Dios te bendiga.